La paz sea sobre todos vosotros. Vengo hoy con un vídeo extraído del canal El Profeta Apóstata y titulado Un error que destruye el Islam. Según el autor de este vídeo, existe una prueba muy clara de que el Corán y de que el Islam son mentira. ¿Qué prueba es? Bueno, aparece en 19:28, hermana de Aarón. Así se le llama a Mariam, la madre de Jesús. Según este hombre, esto es un fallo porque la Biblia nos dice que Amram es el papá de Moisés, de Aarón y de Miriam o Mariam. Pero que en el Corán aparece Imran como el padre de Mariam, la madre de Jesús. Entonces, supuestamente el profeta Mohammed o alguien posteriormente se habría equivocado y habría puesto o se habría confundido entre la Mariam de la época de Moisés y de Aarón con la Mariam, madre de Jesús. Este argumento, los musulmanes ya lo habéis escuchado muchas veces, es el típico ataque que se hace para desmentir el Corán o decir, pues eso, que el profeta Mohammed copió muy mal la Biblia. Evidentemente, quien hace estas acusaciones es una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento del Corán. Es un hombre que busca sus datos en Wikipedia o los toma de fuentes extracoránicas. Porque con el Corán en la mano, y nada más que el Corán, es imposible decir este tipo de absurdos. Él en el vídeo, además, con bastante arrogancia, reta a cualquier musulmán a que con el Corán o con las fuentes islámicas le demuestre que él está equivocado, que ahí no hay un fallo. Bien, mi mensaje, este vídeo no le va a llegar, aparte de él habla inglés, yo no hablo inglés, a mí me viene justo a hablar castellano, pero os voy a dejar una respuesta ahí por si algún día os encontráis en una conversación que hable sobre este asunto, para que tengáis algún argumento con el que poder contestar. Bien, lo primero de todo, voy a leer la contestación que se suele dar referente a este asunto. Aparece en la traducción de Mohamed Assad, en el comentario a este versículo, dice así: a menudo en las lenguas semíticas el nombre de una persona va unido al de un antepasado famoso o al del fundador del linaje tribal. Así, por ejemplo, un hombre de la tribu Tamim es llamado hijo de Tamim o hermano de Tamim. En San Lucas se describe a su prima Isabel, la mujer de Zacarías, como una de las hijas de Aarón. Muy bien, nuestro hermano Mohamed Assad con esta respuesta. Esta es la que se suele dar normalmente. Y no es mala, no es mala. Lo que pasa es, claro, siempre nos apoyamos un poquito en la Biblia, también dice tal o cual. Y este es un fallo porque es el pez que se muerde la cola. No podemos interpretar el Corán con absolutamente nada que aparece en la Biblia. Después, al final del vídeo, os voy a explicar un poco el porqué. Paso, lo primero de todo, a mencionar los significados básicos de la palabra hermano dentro del Corán. Aje tiene el sentido básico de un enlace o conexión muy fuerte con otra cosa. Bien, cuando nos adentramos en el libro, vamos a ver que esta palabra aje se ha utilizado en distintos sentidos, no solo en el de hermanos de religión o hermanos de sangre. Esto es algo que a lo mejor este señor pues no tiene ni idea, seguramente no tiene ni idea. Son llamados hermanos de creencia, como aparece en 49:10, dice así: los creyentes son en realidad hermanos, reconciliad pues a vuestros hermanos. Muy bien. También los hijos adoptivos en el Corán son llamados hermanos, como podemos ver en 33:5, donde dice: es más justo ante Allah que los llaméis, en referencia a los hijos adoptivos, con los nombres de sus padres, pero si no los conocierais a sus padres, son vuestros hermanos en la creencia y vuestros compañeros. Luego, cuando nos fijamos, por ejemplo, en las historias de Hud, Salih, Shuaib
vemos que el Corán los menciona como hermanos de sus pueblos. Es más, al pueblo de Lot se le menciona del siguiente modo. Fijaros, en 50, 12, 13, antes de ellos ya negaron la verdad la gente de Nu, los dueños del pozo, y los Zamud, así como los Ad, Firaún, y los hermanos de Lut. Es decir, a los enemigos de los profetas, el Corán los llama también hermanos. Fíjate cuántos usos da el Corán a esta palabra. Hay más. Nos dice el libro que hay gente que son hermanos de los demonios o los shaitán. En 7.200, 202 dice, en verdad, los que tienen temor, cuando una instigación de shaitán les tienta, recuerdan y entonces ven con claridad. Pero a sus hermanos los mantienen en el error sin descuido. O en 17.27 nos dice, verdaderamente los derrochadores son hermanos de los demonios y el shaitán es ingrato con su señor. Nadie va a pensar aquí que son hermanos de sangre, ¿no? Aquí, o hasta ahora, parece que no hay ningún fallo. Son maneras de hablar, son expresiones, ¿no? Bien. También en el Corán se nos habla de que podemos tener una relación de hermandad con gente que ha vivido en el pasado, como en 59.10, que dice, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos precedieron. Aquí yo tampoco entiendo que hay ningún fallo, pero bueno. Luego también nos habla de comunidades que son hermanas, como en 7.38 dice, y cada vez que entre una comunidad en el fuego maldecirá a su hermana. Entonces, fijaros cómo el Corán también habla de comunidades hermanas. Más usos del término hermano, para referirse a las señales o signos de Dios. En 43-47 dice, pero cuando les trajo nuestros signos se rieron de ellos, así como hace ese señor, a pesar de que no le mostramos ninguna señal que no fuera mayor que su hermana. A las señales de Dios también se dice que tienen hermanas. Un poco más. El término Bani, que en su sentido más básico es, bueno, también tiene el sentido de enlazar una parte de una cosa con otra, es muy parecido a Age, al que hemos mencionado antes. Lo encontramos en el libro como hijos. Bani Israel, Bani Adam, o sea, hijos de Israel, hijos de Adán. Pero cuando nosotros leemos esto, jamás se nos ocurre pensar que los hijos de Israel que vivían en la época de Moisés eran hijos directos del profeta Jacob. Nadie es tan tonto de pensar eso. Se entiende que es una manera de hablar. Cuando se refiere a nosotros como hijos de Adán, pues también se entiende que, o yo por lo menos entiendo que mi papá no es Adán, sino que vengo de Adán. Más información todavía sobre los padres. La palabra Abba se utiliza indistintamente en el Corán para padres y para antepasados y también para otras cosas. Vamos a repasarlas. Se utiliza como abuelo, el hermano del abuelo y el tatarabuelo, como podemos ver en 2.133, que dice, adoraremos a tu Dios y al Dios de tus padres, Ibrahim, Ismael e Isaac. Y en 12.38, donde dice, y seguí la forma de adoración de mis padres, Ibrahim, Isaac y Jacob. Ya os digo, aquí se está describiendo abuelo, hermano del abuelo y tatarabuelo. También se utiliza esta palabra padre como los antiguos patriarcas de una familia o de una tribu. En 37, 16, 17 dice, ¿acaso cuando estemos muertos y seamos tierra y huesos vamos a ser devueltos a la vida? Y nuestros primeros padres. 44.8, no hay Dios excepto Él, da la vida, da la muerte, es vuestro Señor y el Señor de vuestros primeros padres. Aquí, ¿cómo entendemos primeros padres? ¿Cuántos padres tenemos? Vuestros primeros padres. ¿No tendrá otro sentido? Parece que sí. Luego dice un dato, el Corán nos da un dato que creo que es definitivo, porque nos señala que Abraham es el padre de todos nosotros. Fijaros bien, en 22.78 dice así,
Él, Dios, os ha elegido y no ha puesto ninguna dificultad en la práctica de adoración. La religión de vuestro padre Ibrahim, Él os llamó antes musulmanes. Es decir, a la gente que está recibiendo la revelación y hoy a nosotros nos dice que nuestro padre es Ibrahim. Pero claro, no vamos a ser tan estúpidos de pensar que nuestro papá de sangre es Ibrahim. Creo que nadie es capaz de pensar así. Bueno, con todos estos ejemplos, creo que queda más claro que el agua que el Corán tiene su propia estructura y que hace falta repasar un poquito el libro antes de mostrar pruebas como fallos o errores definitivos. Que el Corán nos diga en 19:28 que Mariam era hermana de Harún, pues se entiende que pertenecía a la familia de Harún, pero no que fuera la hermana de sangre. Bien, ahora un comentario que quiero haceros porque es importantísimo. La Biblia no es una referencia para interpretar el Sagrado Corán. El Corán se debe interpretar basándose en la razón, en el sentido común y el conocimiento, la luz natural que Dios nos ha otorgado. De lo contrario, vamos a creer que los seres humanos tenemos menos de 6.000 años en la Tierra, como nos dice la Biblia, cuando en el Corán sabéis que habla de un proceso, de una evolución a partir del agua y, bueno, ya sabéis, es un proceso larguísimo hasta llegar al ser humano actual. Entonces no son los menos de 6.000 euros. ¿En qué estaré pensando? En los 6.000 años que nos marca la Biblia. O, por ejemplo, cuando la Biblia dice que fue abnegado todo el planeta, pues bueno, cuando hubo el diluvio de Noé, pues en el Corán nos dice el pueblo de Noé. Entonces no podemos tener como referencia a la Biblia nosotros a la hora de interpretar el Corán. O cuando, por ejemplo, en Génesis, la Biblia nos dice que primero Dios hizo las plantas y después hizo el sol. Todos estos fallos no aparecen en el Corán. Entonces es curioso cómo se nos obliga siempre a interpretar nuestro libro, en el que yo llevo 21 años buscando fallos y no hay manera de encontrarlos, pero nos obligan a interpretarlo según la Biblia. Entonces, cuando hay algo que no concuerda con la Biblia, nos dicen que tenemos un fallo. Y yo a veces pienso, ¿no será que en la Biblia hay añadidos y que lo que nos dice el Corán es lo que decía al principio la Biblia, cuando todavía no había sido tergiversada ni había sido tocada? Ojo, en la Biblia se han añadido muchísimas cosas, eso lo reconocen los propios judíos y cristianos. Lo que es la esencia del monoteísmo no se ha perdido porque el propio Corán nos dice que aún se mantiene. En la Torá y en el Evangelio están las bases del monoteísmo y es una información válida que de algún modo verifica que aún el mensaje de Dios ha sido conservado en estas revelaciones. Pero no en los añadidos, sino en los versículos, digamos, que forman la estructura central de la Biblia. Esos nos hablan de monoteísmo y son válidos. Pero claro, por ejemplo, también la Biblia nos pone a los profetas como pedófilos, asesinos, mentirosos, hipócritas, incrédulos. Y en el Corán, pues una de las funciones del Corán es venir a limpiar el nombre de todos ellos. Ya hemos hecho vídeos en el canal sobre este asunto. Todos los mitos, los milagros, todos los acontecimientos fantásticos que aparecen en la Biblia, en el Corán, no suceden. Suceden cuando lo interpretamos, el Corán, pensando en la Biblia. Pero si lo interpretamos desde la lengua árabe y desde la estructura propiamente coránica, todos estos milagros, todos estos absurdos que aparecen en la Biblia, no los encontramos en el Corán. Por eso, ya os digo, es un poco fuerte que tengamos nosotros que interpretar el Corán en base a la Biblia. Esto es lo que ha hecho este señor, por eso ve este fallo en Mariam cuando es llamada hermana de Aarón. Hermana de Aarón puede significar muchas cosas, pero no es ningún fallo ni ninguna confusión, te lo puedo asegurar. Simplemente hay que intentar profundizar un poco más y ver
qué significan y cómo se utilizan las palabras del Sagrado Corán. Olvídate de la Biblia, porque el Corán es otra cosa distinta. Venga, un abrazo para todos y assalamu alaikum.